Bueno, hasiko gara, eta lehenengo eta behin nahi neban, eskerrak eman. Hasiko gara aurtengo 33. edizioa, eta lehenengo eta behin esan behar dutena da, eskatu barkamena, zergaitik. Arazoke ezberdinak oki ditugu, sarrera dirala eta, jende pilo bat eskatu du sarrera, azkenean dana ordenagailu bidez, mezu batzuk heldu dira, beste ez, bentsat gure aldetik jakiteza zuen, gure jarrera beti zen dela, egokiena, ez? Eta baten bat azarrela dago, lehengo eta bin, barkamena. Bigarrenez, eskerrak, hau posible egiten da jendeari, ez? Azkenean BBK Fundazioa, Bizkaiko Foru Aldundia, Gondra Baratiaran Fundazioa, Ziotza Bolibarren udala, euren danonen laguntza hori beti guztiz garrantzitsua da aurrera atratzeko. Eta zer esan, zuek ez bazago ziementzen, guk ez dugu zer egin beharrik. Eta ere, Zistarren monasterio honetan izten jendeari euren laguntza eta azkenean gugaz bat egitea programa aurrera ataratzeko. Comentaba que bienvenidos a esta 13ª edición de los conciertos de Cenaguza. Pedía disculpas porque con el tema de la demanda es mayor que la oferta, temas de COVID, tenía todo el mundo controlado, números de teléfono, pues mucha gente, todos no estamos acostumbrados, ha habido algún problema con ordenadores, por delante pedir disculpas, que nuestra voluntad no es incordiar a nadie. Entonces, si alguien se ha sentido molesto o no se ha sentido suficientemente atendido, pues parcato. Que decía también que los que hacen posible este programa, al final es Fundación BBK, Bizkaiko Foru Aldundia, la Fundación Gondra Baratiaran, Ziotza Bolibar udala. Sin ellos esto no es posible, y también sin vosotros. Podemos tener toda la financiación o todo el apoyo del mundo, pero si aquí no se reúne nadie, pues no llegamos a 33 ediciones. Empezamos con el concierto de hoy, el primer concierto de esta edición. Es un concierto especial. Ministeriis Hispalensis. Bueno, pues aquí vamos a lo largo de los últimos años, los dos últimos y el año que viene son 500 años, a principios de septiembre creo que fue cuando el Cano llega a Sanlúcar de Barrameda, que es buen sitio. Y bueno, pues fueron 3 años de travesía, o sea que a lo largo de estos 3 años, hasta que llega, pues se han hecho distintas conmemoraciones. Hay una exposición en San Telmo Donosti impresionante, para ver, que viene de Cádiz. Y bueno, el Cano, pues el Cano 500 años, pero aquí estamos entre Ondarroa y Lekeitio, en nuestro país, beti itsasora begiratu dugu, orduan bai, uste urte, baina harinago ere gu beti itsasora begira, siempre hemos estado mirando al mar. El Cano da nombre a mucha gente que a lo largo de la historia, pues han sido intrépidos, ¿no? Y bueno, pues queríamos traer un programa especial sobre eso, ¿no? En aquel momento, pues las primeras potencias eran Castilla, Portugal y Aragón. Estamos hablando del siglo XVI. Y de la mano de Ministeriis Hispalensis vamos a escuchar y nos van a describir un poco la música de aquella época, y vamos a hacer todos una pequeña circunnavegación. O igual, si no vamos en barco sería circunvalación, pero bueno. Entonces yo, sin más, otra cosa. Es buena gente, Ministeriis, son sevillanos, nos van a explicar los instrumentos, de hecho que nos explique. Y no quiero que nadie se quede con ninguna duda. Podemos interactuar, podéis preguntar, que nadie se vaya con una duda o venga al final a preguntar algo. El concierto va a durar hora y cuarto, y hora y cuarto si tenemos preguntas. Entonces yo sí que os invito a que nadie ha nacido sabiendo. Son los instrumentos históricos, han tenido una evolución, y hoy los vemos en las orquestas con toda la normalidad,
que en Sevilla, de donde venimos, es donde se fabrica el calor, hace calor. Pero bueno, estáis aprendiendo muy rápido. Desde luego. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ongi etorri. Estamos encantados de verdad de estar aquí compartiendo nuestra música con todos ustedes. Además, el sitio es espectacular. Algunos de los miembros de nuestro grupo ya habían estado aquí en alguna ocasión, nos habían hablado de este sitio y la verdad es que sus explicaciones se han quedado cortas. Es un sitio que invita a la paz, a la meditación y desde luego a hacer este tipo de música. La primera pieza que hemos interpretado es una pieza que posiblemente sonó en los festejos de salida de la expedición de Magallanes y Elcano en lo que concluiría como la primera vuelta al mundo. Y es que los días especialmente 8, 9 y 10 de agosto de 1519 hubo muchas celebraciones y también visitas religiosas para pedir por la buena marcha de la expedición y también pues para despedir como Dios manda a esos expedicionarios que fueron auténticos héroes. Participaron, está documentado, ministriles, grupos como el nuestro y seguramente, digo, tocaron piezas como esta, que pertenece ahora al cancionero de la Colombina que se conserva en Sevilla, en la Catedral Metropolitana. Los ministriles no solo tocaban en los eventos que no eran religiosos, sino también en los que eran litúrgicos, tanto dentro como fuera de las catedrales. En principio, solo fuera de las catedrales y de las iglesias, pero sobre esta época de la que estamos hablando, desde mitad del siglo XVI, ya podían tocar junto con las capillas musicales y con los cantores dentro de las iglesias. El único instrumento de los que conforman el grupo de hoy que empezó a tocar antes que los demás en las capillas musicales fue precisamente este que tiene aquí, que es el bajón, y que podría decirse que es el antecesor del fagot moderno. Tiene alguna similitud, de hecho se parece bastante a la vista, pero realmente no es así. Fagot predecesor del fagot moderno, el fagot barroco, y el bajón convivieron durante muchos años, de manera que fueron dos instrumentos, aunque muy parecidos, diferentes. En este caso hay una curiosidad respecto a este instrumento, que es que el tubo no es lo que ustedes ven aquí, el tubo es el doble de lo que ustedes ven aquí. Dentro de esta única pieza de madera, el luthier, el maestro constructor, pone el tudel por aquí y labra, cava un tubo que va por dentro de la pieza de madera, aquí hace un codo y sale por aquí. Repito, solo una pieza de madera. Bueno, Arsenio se ha comprado uno ahora, este bajón es nuevo, que está hecho de dos piezas de madera, porque tiene, aparte del fagot, tiene una picadora de carne que está aquí, un salero que está por ahí. Pero bueno, eso es porque a él le gusta eso. En fin, a lo que vamos. Vamos a interpretar ahora una pieza que hace honor a esas celebraciones religiosas que se hicieron para despedir a la expedición de Magallanes y Elcano. En este caso vamos a interpretar Un Quatuor Vocibus del compositor portugués Tavares Oliveira. Muchas gracias.
habrá en este baldrés mangas para todas tres. Tres mozas de aquesta villa, tres mozas de aquesta villa, desollaban una pilla para mangas a todas tres. Desollaban una pilla, y faltóles una tira para mangas a todas tres. Si habrá en este baldrés mangas para todas tres. Tres mozas de aqueste barrio, tres mozas de aqueste barrio, rebuscaban un carallo para mangas a todas tres. Si habrá en este baldrés mangas para todas tres. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores. Donde es agradecido es dulce el morir, vivir en olvido, aquel no es vivir. Mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amores. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores. Donde es agradecido es dulce el morir, vivir en olvido, aquel no es vivir. Mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amores.
proponer 3 piezas de cancionero. En concreto, la primera, la más movida, se habla en este Valdrés de Juan de la Encina. A continuación han escuchado Más vale trocar, también de Juan de la Encina. Y por último, la más meditativa, la que se ha ido acumulando desde el piano hacia el forte, Pásame por Dios barquero, de Pedro Escobar. Este es nuestro, bueno, la invitación a reflexionar que le proponemos sobre las personas que integraron la expedición de Magallanes Elcano, ¿verdad? Entenderemos todos que había momentos para el optimismo, para la alegría, para el desenfado, para los quehaceres del día. Quizás también para la reflexión y seguro también la melancolía, la incertidumbre, el no saber a dónde iban. Y bueno, entre esas emociones, ¿no?, y con el trabajo de cada día, pues atravesaron el Atlántico y llegaron a América, sitio para ellos ya más o menos conocido, sabían que iban a llegar y pasaron un tiempo, según cuentan los escritos, ¿no?, fantástico en Río de Janeiro, cogieron una temperatura muy buena, tenían mucha comida, había muchos indígenas bastante amigables y cuentan que fue un buen momento para ellos, ¿no? Pero después, conforme iban hacia el sur, buscando el paso hacia lo que conocían ellos como el Mar del Sur, pues ya empezaron un poco los problemas. Primero, porque no encontraban el paso, no sabían si lo iban a encontrar, y segundo, porque ya en el Río de la Plata, en el puerto de San Julián, pues le sorprendió el invierno. Fue ya cuando, por la incertidumbre y por ya el tiempo de viaje, empezaron a impacientarse muchos de los integrantes de la expedición y comenzaron los botines. Hubo uno bastante sonado, ¿no?, que recogen los escritos, que protagonizaron varios de los mandamases de la expedición y arrastraron a bastantes marineros. Y Magallanes, que era un hombre de pocas palabras, pero de bastantes hechos, pues se cargó a 3 o 4 de los que mandaban, dejó en tierra, en una tierra pedregosa y con frío, a un clérigo y a otro de los que mandaban, no quiso matarlo, y perdonó a aquellos que le interesaban porque tenía que continuar el viaje, evidentemente. Fueron los momentos malos y nosotros queremos reflejarlos con esta gallarda de la batalla, que en un lenguaje evidentemente renacentista pues refleja el movimiento y la energía de aquellos momentos. Gallarda de la batalla. Bien, hemos comenzado presentando uno de los instrumentos del grupo de Ministriles, el bajón, y ahora me gustaría hablarles un poco del instrumento que tocamos Ramón y yo, que es el sacabuche. Este sí, antecesor del trombón moderno, es uno de los instrumentos que menos ha evolucionado a lo largo de la historia, supongo que porque de entrada ya era perfecto, ¿verdad, Ramón? Pero sí ha introducido algunas mejoras técnicas que puede que no sean muy perfectibles, pero que son tremendamente importantes
para poder tocar la música que se toca hoy día. Una de esas evoluciones técnicas es que el trombón actual, el trombón moderno, tiene un pabellón bastante más amplio, con lo cual de entrada pueden tocar más fuerte sin que se resquebraje el sonido. Y si me apuran, un elemento técnico todavía más importante, pero que no se conoce, es el siguiente. Mire, cuando nosotros soplamos en un instrumento de viento metal, pues el tubo funciona como un alambique, ¿verdad? El vapor que el instrumentista mete dentro del tubo se enfría en el tubo y se condensa y se queda donde es más bajo, ¿no? Aquí, en el caso del trombón y del sacabuche, en este recodo. ¿Qué pasa? Cuando se llena el tubo de agua, de vapor de agua condensado, o sea, de agua, empieza a sonar plop, 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 de pasar el aire a través del agua. Y hasta que uno no saca la vara y hace así, no sale el agua y no se puede seguir tocando. Una de las cosas que, bueno, ahora mismo son obvias, pero que se introdujeron en el siglo XIX con la revolución de la organología, fue que se le puso aquí un agujerito. Ahí está, en este caso del sacabuche de Ramón, lo incorporas por fuera, que tiene una válvula que se abre para sacar ese agua sin necesidad de sacar la vara. Hoy día los sacabuches se construyen de manera que no tienen esa llave del agua a la vista, porque la tienen no vista. En esto que hay aquí, que funciona como un parachoque de la vara, pues hay una válvula metida de manera que yo, si quiero, puedo sacar el agua. ¿Eso qué hace? Pues que podamos tocar mucho más tiempo y necesitar mucho menos tiempo para sacar el agua y continuar tocando. Bien, bueno, seguimos con el viaje. En cualquier caso, perdón, os aconsejo que nunca invitéis a un sacabuche a ensayar en vuestra casa porque os deja el suelo hecho Bueno, eso ya hablaremos. Ha sido un comentario. Hablaremos. En fin, bueno, seguimos con el viaje y después de estos botines empezó una de las partes más duras de todo el viaje. Le sorprendió el invierno en el puerto de San Julián, terreno inhóspito, como les decía antes, y sobre todo y especialmente la incertidumbre. Cuando ya mejoró un poquito el tiempo, empezaron a buscar ese paso hacia el Mar del Sur y no lo encontraban, hasta que empezaron a meterse por lo que hoy llamamos el Estrecho de Magallanes, y también le costó trabajo encontrar la salida a todos los recovecos que tiene esa zona del mundo, y por fin encontraron el paso hacia el Mar del Sur. Eso es lo que queremos reflejar con la siguiente pieza. En primer lugar, pues que no puedo olvidarte de Ginés de Morata, una pieza que está contenida en el Cancionero de Medinaceli, y para la que hemos elegido la formación más oscura de todo el concierto, para reflejar esa melancolía y esa tristeza profunda. Y en segundo lugar, una pieza que empieza de noche, con incertidumbre, pero que poco a poco se va alegrando conforme va saliendo el sol, ese sol que les llegó cuando encontraron nuestros expedicionarios el final del Estrecho de Magallanes, para terminar de una manera pues optimista y alegre, pues eso, yendo hacia el Mar del Sur. En este caso, junto con, pues que no lo puedo olvidarte, que es la pieza triste, Medianoche era por filo, de Francisco de Salinas. Estas dos piezas van a escuchar. Muchas gracias.
medianoche era por filo, los gallos querían cantar. Con declaros por amores no podía reposar, por amor de Clara Niña, que no le dejaba descansar. Era muy típico entre los ministriles los músicos de la época, tocar muchos instrumentos. En el caso nuestro, tanto Manuel como Jacobo, en la vida real, no solo en su faceta como ministriles, también son músicos totales, que tocan un montón de instrumentos muy diferentes entre sí. En el día de hoy, habrán visto ustedes que Manuel ha cambiado varias veces de instrumento. Todos los instrumentos que ha tocado en el día de hoy son cornetas, aunque también toca la flauta dulce. Y, bueno, mejor que yo, él puede explicar lo que es una corneta y la diferencia entre la corneta muda y la corneta normal. Oñe Torri. Yo pensaba. La corneta, originalmente, antes de que apareciera la corneta que conocemos de pistones o de dedos o de metal, era esto. La corneta es una evolución de un cuerno. Un cuerno, cuando se sopla, pasa de llamarse cuerno a llamarse cuerna. Cuando se dice ya suena la cuerna, se refiere a esa cuerna. Cuando esa cuerna es hecha de madera, evoluciona
etimológicamente, y de cuerno empieza a llamarse corneta, para que a este instrumento no se llame cuerno. Mantiene similitud que la boquilla sigue hecha de cuerno. Esta pieza pequeña es el pitón de un cuerno que como reminiscencia ha quedado. También queda como reminiscencia del animal de procedencia del cuerno, con lo que está recubierto de piel de vacuno. Entonces tenemos el cuerno, la piel, y por dentro está hecho de madera. Aunque parece un instrumento pequeño, este está hecho de muchos elementos. Tenemos la boquilla, tenemos un hilo que lo va a adaptar, tenemos dos mitades de madera, tenemos una piel que lo envuelve, y después tenemos, los que estéis cerca lo podéis ver, por dentro está cosido por diferentes niveles antes de poner el cuero. Os digo que está hecho con muchos instrumentos, con muchas piezas, porque en comparación la corneta negra de la corneta blanca, este es un instrumento que está hecho de una única pieza. Una única pieza quiere decir que desde aquí hasta aquí fue un árbol que fue taladrado, se le hicieron los agujeros y no tiene más. Ni siquiera tiene la embocadura o boquilla de cuerno. Esta boquilla se coloca aquí. Aquí no hay boquilla, aquí hay una embocadura que está excavada sobre la misma pieza. La diferencia de sonido la habéis escuchado. Este es un poco más agudo, más vibrante. Permite hacer matices de piano a fuerte, mientras que la corneta blanca tiene un sonido un poco más ancho, un poco más velado. También muy delicado y complicado de elaborar porque la embocadura es muy pequeñita, tanto aquí como en la corneta blanca, la posición de los labios es muy pequeña. Si hay alguna pregunta... ¿Sí? A mí me sorprende, de hecho, en el corneto, que cómo se consigue hacer la misma sonoridad con un instrumento que, o sea, todos los cornetos tienen la misma curva, porque el sonido depende, me imagino, de la curvatura del instrumento, ¿no? Entonces no será fácil hacer esa curvatura idéntica en todos los instrumentos, ¿o sí? Me pregunta, si te he entendido bien, es esta curvatura cómo se hace. Por un lado, se hace con unas medidas de acero, de metal, que se ponen sobre la madera y con un cincel se excava y se saca. Se hacen dos mitades que después se ensamblan. Eso es una labor de ebanistería. Es muy delicado, no al contrario que este. Este es un taladro que muchas veces la broca ya tiene esta reducción, es decir, tiene unos 20 centímetros en paralelo y después la broca va cada vez más pequeña hasta llegar aquí. De forma que yo tengo un cilindro, paso la broca y ya queda hecho todo el dibujo yendo a menos. En este se construye con dos mitades, pero es muy laborioso. Son dos reglas que se ponen sobre madera, se va excavando y se perfila. La diferencia de sonido se consigue con los dedos. Aunque con una misma posición, a través de ejercitar más la presión y juntar más los labios, se puede saltar de octava, es decir, con esta posición, esto es un mi. Si yo meto más presión de aire y cierro los labios, suena el siguiente armónico. Y eso tiene que ver con la pregunta de cómo es posible tener diferentes sonidos. Mucha gente me pregunta si es un instrumento cromático, si tiene todas las notas, igual que en un piano, las blancas y las negras, porque pensamos que al ser un instrumento antiguo no tiene las notas blancas y negras de un piano, pero sí es cromático. Tiene bemoles y sostenidos. Tiene toda la gama
posible. Y además me permite también, como es muy flexible y esa es su dificultad, hacer pequeños glissandos, como he hecho en la obra anterior. Puedo atacar de forma que el aire se mueva. ¿Te he respondido? Perfectamente. Como son instrumentos que solo se ven en museos, porque son reconstrucciones de instrumentos antiguos, si al final del concierto alguien tiene interés en particular de saber dónde se estudia, cómo se aprende, qué hemos hecho, dónde se compran, cualquier cosa, podéis preguntar. Es algo que siempre después de los conciertos de Ministriles Hispalensis ofrecemos. Saciar la curiosidad. Ese es vuestro momento. Además, cuando acabe el concierto, no tenemos que volver a Sevilla, si hoy dormimos en Bilbao, así que tenemos tiempo. O sea, que nos quiere invitar a la cocina y eso también. Teníamos a la expedición de Magallanes y Elcano, habiendo cruzado ya el estrecho de Magallanes y con el Mar del Sur, ese que, bueno, se abría ante sus barcos y que empezaban a cruzar, ¿no? Saben ustedes seguramente que se llama Océano Pacífico desde que Magallanes le puso ese nombre por encontrar un mar que, bueno, que le tocó a él, pues tranquilo y sosegado, entonces por eso le puso el Océano Pacífico. Fue otra de las partes difíciles del viaje, ¿verdad? 3 meses de cruzar ese océano inmenso sin ver nada de tierra, sin saber a dónde ni cuándo iban a llegar, sin agua, sin comida. Muchos marineros perecieron en ese momento, en esos 3 meses. El que cogía una rata era capitán general, que será claro, se la podía comer. Y bueno, en definitiva, pues uno de los momentos más duros del viaje. Pero al final pues llegaron a la isla de Guam, al archipiélago de las Marianas, y de ahí pues ya empezaron a descubrir tierras y a conquistar tierras para la corona de Castilla, en este caso. Y las 2 piezas que vienen a continuación son 2 piezas que reflejan, entendemos nosotros, que reflejan muy bien eso que se encontraron ellos cuando cuando de nuevo tocaron tierra y se encontraron con distintos pueblos indígenas, unos amigables, otros que les eran hostiles, con unos negociaron, con otros se pelearon, y en definitiva fue una sorpresa continua cada isla a la que iban llegando a la tierra. La justa, que es una pieza que entra dentro de la forma de las ensaladas, se llama precisamente ensaladas por eso, porque tiene un poco de todo y porque tiene elementos de distintos volúmenes, fuertes y pianos, de distintas de instrumentaciones, de distintos timbres, y por eso es muy variado. Y a continuación de la justa de Mateo Flecha el Viejo vamos a interpretar un canon que se llama el canon perpetuo, que un canon, para quien no lo sepa, es una pieza en la que todos los instrumentistas tocan la misma melodía. Lo que pasa es que cada uno va empezando en un momento determinado y, a pesar de que tocamos todos la misma melodía, por entrar en distintos momentos suena bien. Pues la justa es canon perpetuo.
pensado mucho hacer una capela delante de vosotros, que sois todos vascos, y que saben que los vascos soy un coro, pero bueno, ha sido casi un regalito que os hacemos. Gracias por la atención. Muy bien, y ahora en el canon, que le explicaba antes lo que es el canon, pues tiene un protagonismo muy especial, Jacobo, con la chirimía. Bueno, las dos chirimías que habéis visto aquí son la soprano y la alto. La diferencia, bueno, es que con la misma posición pues suena una quinta más baja, la alto, que la soprano. Básicamente un palo con agujero al que pensaron que poniéndole una doble lengüeta, pues el sonido sería más grande. De hecho, en la época está la palabra hautbois, que en francés significa madera alta. Alta en aquella época hacía referencia a la música fuerte. Entonces, bueno, haciendo soplar la caña de doble lengüeta se puede tocar cualquier melodía. Él puede hacer sonar cualquier melodía. Y luego, cuando esto lo trasladamos al instrumento, bueno, lo hago con los niños, que les hace gracia, pues cuando... Y ya, pues, moviendo los dedos, pues podemos conseguir todos los sonidos. Ya habéis oído la diferencia sonora que hay entre uno y otro. En esa época era muy típico que todos estos instrumentos de aquí tenían su propia familia completa de instrumentos, de forma que existe chirimías tenores, chirimías bajos, incluso había una contrabajo por ahí, de estas que miden 3 metros, tenía un cuerpo de 3 metros, de hecho hay que tocarlo apoyado con la campana al suelo y un poco volcado. 3,70 creo que medía, 3,70. Y bueno, aquí tenemos, las más grandes están divididas en dos, la pequeña es en una sola pieza y básicamente funciona como un altavoz, es amplificar el sonido. También existe, como a modo de mando a distancia, tenemos esto, porque el agujero para hacer sonar esa nota está muy lejos, no podría llegar con el dedo, entonces funciona como mando a distancia. Es la única llave. En los oboes, incluso ya en el barroco, se mantuvieron los oboes con 2 llaves, o sea que no hubo un avance muy grande en cuanto al número de llaves en los oboes o chirimías, ¿no? Esto funciona a modo de protector y embellecedor, ¿vale? Y bueno, cualquier pregunta sobre lo que decía Manuel, después del concierto pues puedo deciros, bueno, el nombre chirimía es un poco ambiguo, saber de dónde viene. Todos estos instrumentos tuvieron un pasado en el folclore. Aquí seguramente pues, tenéis dulzaina entre los instrumentos folclóricos y bueno, todos esos instrumentos que entraron en Europa pues se desarrollaron como instrumentos para tocar en todas las tesituras. Chirimía, también se les da algunos otros nombres, ¿no? Pero es curioso que la palabra chirimía viene del latín charamela, que significa caña. Entonces, bueno, es curioso que chirimía y caramelo tengan la misma raíz, ¿no? De caramelos de miel, de caña. Bueno, cualquier curiosidad, pregunta, al final del concierto podemos contestar. Muchas gracias.
Evidentemente la expedición de Magallanes y Elcano no se hizo porque sí. La financiación vino del hecho de que, bueno, pues después del Tratado de Tordesillas, ¿no? España no podía, tenía prohibido ir a las Islas de las Especias, a las Molucas, bordeando África, ¿no? Y pues intentaron pues explorar esa nueva ruta, dándole esa posible vuelta al globo terráqueo para entrar a la misma isla y coger las especias sin contravenir ningún tratado ni ninguna ley. Pero también tenía un propósito conquistador y en aquellos tiempos evangelizador. Tanto en América como después en las tierras que conquistaron en el Pacífico, una de las cosas que se tenía claro que había que hacer era evangelizar a los indígenas. Y de hecho, en Sevilla, en la iglesia de la Magdalena, era donde se pasaban los exámenes y los únicos que tenían que pasar un examen para ir a hacer las Américas eran los clérigos y también los músicos, y les explicaré por qué. La manera de entrar a evangelizar a los indígenas se le ocurrió hacerla con un buen criterio a través de la música. Esto es, coger en algunos casos sus propias canciones y ir poco a poco introduciéndole palabras en latín y conceptos religiosos. En otros casos, utilizar la percusión corporal sobre himnos o cánticos religiosos que le llamamos nosotros para allá. Imagínense ustedes el clérigo que llega a América, bueno, a Filipinas, ¿no? Y se encuentra con los indígenas y dice, venga, vamos a evangelizar, ¿no? Y dice, venga, ¿ustedes qué cantáis por aquí? Están escuchando y le cantan una nana. Y dice, venga, vamos a empezar por una nana, venga. Y dice el señor o la señora que le canta una nana, chicochi con echintle, caumui, uy, yo. Tien mochila, chimolay, chicochi con el chintle. Entonces, claro, es muy bonito, pero lo que hacía el clérigo era decirle al final, bueno, pues pon después aleluya, y vamos dándole lo que vayamos poniendo. Realmente se hacía así. Y la primera de las tres piezas que van a escuchar a continuación, que se llama Chicochi, va sobre eso. Es una danza. Cuentan que es una nana, pero es un poco movida para ser una nana, para lo que nosotros entendemos como una nana, pero a los que los clérigos le pusieron al final una parte muy clara que nosotros vamos a interpretar, tanto un poco más rápido como al final un poco más formalmente, que es el aleluya que les estoy contando. A continuación de eso vamos a interpretar otra pieza que ya fue escrita, en este caso en América, y que se titula Janapachaco Sicunín, que está escrita en quechua, y que fue una de las primeras piezas en las que, utilizando el idioma propio quechua de los indígenas, se hizo una pieza que tiene un significado religioso. Y por último, de nuevo, una pieza movida, parecida a Chicochi, pero en este caso claramente es una danza que se llama Tlecantimbo Choclilla, de Gaspar Fernández. Estas tres piezas, tienen un protagonismo muy especial en la última parte de los instrumentos que nos queda por presentar, que es la que más problemas da cuando vamos de viaje, porque, hombre, esto se puede meter en un maletero y no hay problema, pero ¿dónde meten ustedes tantos cachivaches que trae Álvaro? Que si un bombo, que si esto, Álvaro, ¿no puede venir con menos instrumentos? Pues no, pues tiene que venir con esos instrumentos. Y bueno, pues lo bueno que tiene es que, y esto sí que lo digo en serio, es que nosotros tenemos la pieza escrita, pero él no tiene absolutamente nada escrito, todo es invención propia y esa magia que él crea la hace de su cabeza. Así que, pero vamos, lo que comenta mi querido compañero Carmelo, de que, o sea, yo creo que el percusionista en sí tiene algo de masoquista por ahí, que evidentemente la carga, la descarga, Bueno, pues hoy iba yo paseando por Bilbao y me he comprado en una tienda 2 gongs que pesan una enormidad, que se han llevado todo el caché casi mío y que, bueno, y que son más bultos, más pesos, pero es que somos un peligro. O sea, entramos en una ferretería y somos un peligro.
Básicamente, de la percusión, aunque Carmelo se jactaba de que su instrumento ya no ha evolucionado más porque ya es fantástico de la muerte, hombre, después yo no sé de dónde vienen los trombones, pero bueno, eso es otro. Ya hablaremos. Los instrumentos que verdaderamente no han evolucionado y que, bueno, son los más antiguos de todos los que hay aquí presentes. Aquí tenemos instrumentos gloriosos que vienen del siglo XV, XVI, XVII. Son evidentemente los instrumentos de percusión que vienen de hace miles de años y que, grosso modo, no han cambiado. Yo, sobre todo, uso lo que todo el mundo conoce como tambor, porque es un tambor. Simplemente, cuando un tambor, hay tambores de doble marco, como este, que en concreto este tambor viene de la tradición balcánica, se llama dabur, y de hecho lo tocan de una manera especial, pero bueno, yo lo uso un poco para los efectos que habéis visto. Y después ya estamos en el maravilloso mundo de los panderos, que son tambores de un solo marco. Cuando un pandero le da por tener sonajas, entramos en otro fascinante mundo, que es el mundo de las panderetas, que según la parte del mundo donde vayáis, hay un mundo de color y fantasía en cuanto a cómo se ejecuta. Aquí también tenéis las... Maravillosos, eso es. Después, ¿qué pasa? Que los percusionistas, sobre todo cuando nos metemos en tinglados de percutir un programa que necesita o al que le viene bien un poco, digamos, de magia, porque estamos hablando de que navegamos, pues entonces ahí sí usamos un poco de trucos percutivos, como por ejemplo, esto es lo que usan las bailarinas del vientre, que suena muy bien. Esto, que es la próxima pieza, son sonajas. Esto es una semilla, o sea, imaginaros el fruto de esto que viene de África, y ellos cuando lo usan, se lo cuelgan y bailan. Yo con respecto a vosotros no voy a bailar ni nada. Otro elemento fundamental de un percusionista de música antigua es el mundo de las campanas, el maravilloso mundo de las campanas, que también es una cosa donde podemos empezar y no parar. Está ya es un mundo de los gones, que también es muy interesante. Todo lo que sea, por desgracia, los percusionistas, dentro de la vida de frustración que vivimos, tenemos la frustración de que solamente tenemos dos manos y dos pies. Entonces, claro, siempre intentamos por lo menos crear algunas polirritmias. Entonces, grosso modo, eso es un poco la pequeña historia del percusionista de música antigua que, bueno, yo en el fondo sí os recomiendo que si os gusta esta historia, lo practiquéis porque es una gozada. Y la música antigua, mientras más en los siglos retrocedemos, estamos hablando de no barroco sino más renacimiento y sobre todo medieval, verdaderamente la percusión no está escrita, pero para eso están los códices, para eso están las luminarias de las cantigas, que tú ves instrumentos de percusión, nadie te dice qué instrumento se usaba y a partir de ahí tú tienes que un poco, pues bueno, y nosotros también digamos que venimos del sur, entonces digamos que nuestra música tiene un pequeño matiz sureño que nos diferencia de Castilla y tal, y que bueno, y todo el mundo es perfecto, o sea que a partir de ahí no tengo nada más que añadir. Bueno, sí tengo algo más que añadir. Tenéis un órgano ahí que es una maravilla. Bueno, además me han comentado que es el órgano más antiguo de Euskadi, que lo dije. Es una maravilla. Y el sitio este es... Bueno, vamos a seguir tocando. Chicos, chicos.
en abril de 1521 y a partir de ahí pues el Caro toma las riendas de la expedición, en principio con 2 barcos, con 2 naves, una de las cuales, la Trinidad, se avería, se estropea y decide que se vuelva por el Pacífico, yendo hasta Panamá e intentando volver por el camino que habían hecho. Y el Caro pues comanda, lidera la expedición por la zona peligrosa, que era la zona que controlaban los portugueses. Evidentemente los portugueses estaban ya alerta y el rey había dado orden de que cualquier cosa que oliese a la expedición de Magallanes y el Cano, que los apresasen rápidamente y que no los dejasen terminar. Así que el Cano decide hacer la ruta entre, bueno, un poco más para acá de las Molucas y Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, en una sola etapa, de una sola vez. Entonces, claro, al principio pues, van cargados de especias, van cargados de víveres, van cargados de agua, pero no tenían tanta capacidad en la nao Victoria para llegar hasta donde querían llegar, lo sabían. Y no tuvieron más remedio que en la isla de Cabo Verde, que ya tenía más hambre que un piojo en un peluche, no pedir ayuda a los portugueses porque iban a apresarlos, pero sí intentar hacerse pasar por mercaderes de otros países para intentar recoger víveres en Cabo Verde y seguir hasta Sanlúcar de Barrameda. Y lo intentaron. Mientras la nao Victoria no la habían fondeado, estaba dando vueltas, zigzagueando, mandaron un bote con 13 marineros que intentaron colarle la historia a los portugueses. Los portugueses al principio, pues parece que no se dieron mucha cuenta, pero a medida que pasaban las horas se empezaron a dar cuenta. Y apresaron a los que habían ido a pedir comida, y de esto se dieron cuenta los de la nao Victoria, que estaban pendientes evidentemente, y dejaron a los 13 que se habían quedado en Cabo Verde y salieron. Y finalmente, pues al final pudieron llegar a Sanlúcar de Barrameda. Finalmente llegaron el Cano y 17 hombres más. Y lo recibieron cuando llegaron a Sanlúcar de Barrameda, mandaron un mensajero a Sevilla, donde lo recibieron pues con todas las honras que era propio del momento y que se merecían, ¿verdad? Y es posible que en aquella bienvenida pues interpretasen esta pieza, que es la última del concierto y que se llama Un sarao de la Chacona, de Juan de Arañés, y que es una danza típica ibérica de aquella época y con la cual pues terminamos el concierto. Esperamos que hayan pasado un buen rato, estamos encantados, se lo decimos una vez más, de haber estado aquí con todos ustedes y esperemos por vernos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Nosotros también a veces organizamos festivales y tocamos en muchos festivales y sabemos perfectamente lo que significa llegar a la 33ª edición de un festival de música antigua con lo que cuesta hacer una primera edición. Entonces, por supuestísimo, enhorabuena a Koldo y su inmenso trabajo y a su equipo de producción, porque llegar a esto en estas condiciones y mantener esto es verdaderamente un lujo, creo, para todos, para el público, para los músicos y para, bueno, en concreto Euskadi, porque me parece que este festival merece todos los respetos y larguísima vida al festival. Dicen que la Chacona era una señora, o sea, cuando se dice en música antigua chacona, mucha gente piensa en las chaconas barrocas, las chaconas de la corte francesa. Eso digamos que son las chaconas a posteriori. Esas chaconas vienen de esta chacona, de las chaconas que vienen de Iberoamérica, y era básicamente cuando este ritmo se tocaba, la gente se subía a las mesas y empezaba a cantar. Es emocionado. Entonces, bueno, no vaya a subir en una parte, pero que sepáis que esto va a
ustedes lo han querido. Bien, pues tenemos preparado una pieza divertida a nuestro juicio. Perdón, dura 45 minutos. Pero bueno, si os gusta el concierto... En este caso, un compositor italiano de finales del Renacimiento, ya el barroco temprano, ¿no?, que es Adriano Banchieri, y que era un guasón, y creó un tipo de madrigal, que era un madrigal cómico, que es un poco el antecesor, el germen de la ópera bufa. Y en este caso, el que vamos a interpretar se llama Contrapuntos bestiales a la mente, y que tiene una parte así polifónica en la que dice que vamos a escuchar a un cuarteto formado por un gato, un perro, un gallo y no sé qué animal más, porque nosotros, y un cuco, pero nosotros, pues como estamos muy contentos, pues traemos más animales todavía. Entonces, pues esperamos que les guste y que lo pasen bien. Muchas gracias. Póngase en lugar de esos marineros que llegaron a Sevilla después de tela de horas de barco y tenían preparados los mejores manjares, los mejores lujos, vamos, lo mejor para ellos. Cuentan que cuando el emperador Carlos V
organizaba alguna comitiva de este tipo, de la que se organizó en aquella época, pues gustaba de escuchar la pieza que vamos a tocar a continuación. Entonces nosotros vamos a interpretarla y le invitamos a que junto con nosotros formemos la comitiva que salgamos por la puerta. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Ah, sí. De forma ordenada, por favor. De hecho, los marineros salieron del barco De forma ordenada y con mascarilla. Oye, yo lo digo porque si no reviento, o sea, es que no. Yo he nacido en Sevilla, creo que se me nota. Pero mi abuelo nació en Baracaldo, mi abuela en Sestao y mi padre en Balmaseda. Entonces, es que imaginaros lo que es para